Bueno, Mucho gusto, Carlos. hola Diego, Bienvenido. ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y gracias por venir. Gracias Diego. Pues mi nombre es Carlos King, soy administrador de empresas, tengo 55 años, eh, tenemos con Suseli 29 años de casados, tenemos 6 hijos, 4 varones y 2 niñas de todas las edades, desde 28 que tiene Carlos Andrés hasta 9 que tiene Adrián. Y ahí casi que se llevan 4 años cada uno. Y así como tú, creo que es importante hablar de paternidad porque es algo que nadie nos enseña. Vamos aprendiendo a ser padres. Creo que todos tenemos la intención de hacerlo bien, de ser buenos padres, eh, pero no sabemos muchas veces qué es ser buen padre. Y ahí está quizá la pregunta que todos deberíamos de hacernos. Y muchas gracias por invitarme a compartir contigo más que conocimientos, experiencias vividas a lo largo de estos años de ser padre. Pues muchas gracias, Carlos, por aceptar nuevamente. Y la primera pregunta te la voy a pasar de una vez. Bajo tu perspectiva individual, privada y única, ¿qué es ser un papá a todo dar? ¿A qué te suena? Pues mira, realmente yo creo que un papá a todo dar es un papá presente. Em, Quizás muchas veces nosotros hemos sido educados em, diciéndonos que el varón juega un rol en el matrimonio y la mujer juega un rol. eh, el papá es proveedor, la mamá es quien realmente cría a los hijos y creo que no es así. Creo que el rol es compartido. Un papá todo dar es un papá que acompaña a sus hijos en el camino de la vida. Eh, Creo yo que estar presente es ese acompañar a los hijos. En ciertos momentos de la vida de los hijos es guiarlos, en cierto momento es animarlos a que encuentren su camino. Creo yo que ese acompañar es lo que a ellos los va a hacer sentirse seguros, de que no es alguien que les está diciendo qué hacer, sino es alguien que los está acompañando en descubrir su camino. Viajando en el tiempo, ¿qué consejo le darías a Carlos de papá primerizo? Pues le diría que cada hijo es diferente, que ser papá no es ser experto, ser papá no es tener la última palabra. Eh, Siguiendo la idea que te decía de acompañar, creo que así como cuando nosotros estábamos solteros, el reto era encontrar a la persona que Dios había elegido para ti como esposa. Con los hijos es algo parecido. Creo que uno como papá debe encontrar, descubrir junto con los hijos el camino que Dios ha elegido para cada uno. Entonces cada hijo es distinto. Muchas veces nosotros queremos tener como las respuestas o darle a nuestros hijos eh, las, las recetas de cómo deben vivir. Y creo yo que no es así. Creo yo que es juntos ir descubriendo lo que ellos van a decidir para su vida y ojalá sea de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos.
pero es un acompañar en la vida. Entonces yo como papá primerizo, si pudiera regresar el tiempo, es decir, yo no soy el que les voy a decir lo que deben hacer. Yo soy quien debe acompañarlos a descubrir su camino. Creo yo que ese es el mejor consejo que pudiera darme a mí mismo, de decir, no te preocupes en sentir, en prepararte para ser un papá perfecto. O sea, eh, preocúpate en formarte y luego acompaña, ayúdalo a descubrir cuál es su camino en todos los ámbitos de su vida, porque eso es desde qué hobby va a hacer, desde qué profesión va a elegir, eh, porque a veces te cuento una experiencia con nuestro primer hijo. Yo me gusta el deporte y me gusta el fútbol. De joven jugué fútbol, béisbol, eh, y entonces a mi hijo pues me lo voy a meter a fútbol. Y un día mi hijo mayor me dijo, papá, ¿qué parte de que a mí no me gusta el fútbol no has entendido? ¿Qué edad te digo? Él estaba en preparatoria, en aquella época no era Transition el nombre, pero estaba Sí, sí. en Transition. Entonces es como ir descubriendo que realmente son los hijos los que van a ir tomando esas pequeñas decisiones. Ellos son los que van viviendo su vida, no es uno el que va viviendo la vida de ellos. Entonces uno, la labor de padre es formarse, porque sí hay que formarse para poder acompañar y en ciertos momentos aconsejar, por ahí no es, pero es irlos como llevando para, acompañando para que ellos vayan caminando por el camino de su vida. Esta es una pregunta así como medio retórica, porque dice, si hoy ya no estás, ¿qué legado dejaste? O sea, Dios lo prevenga, pero que ahorita de repente pum, se acabó, Carlos ya no tiene signos vitales. En ese momento surge la pregunta, ¿cuál es el legado que le has dejado a tu familia? Pues quizás el legado que yo quisiera, no sé si lo he logrado o no, pero el legado que yo quisiera dejar en mis hijos es que traten en su vida de hacer lo que Dios quiere. Em, Parece como algo eh, fácil, o no fácil, sino como una receta em, para todos, pero creo que conocer lo que Dios quiere para cada uno es difícil, no es algo que va a venir alguien y me va a decir, aquí es. Uno a lo largo de la vida va avanzando y cada día va descubriendo por dónde es por donde Dios quiere llevarlo a uno. Y no me refiero únicamente al ámbito eh, religioso, para nada, o sea, desde el ámbito profesional, a veces uno va teniendo ciertas situaciones que uno se cuestiona y dice, ¿qué quiere Dios de esto? O sea, de un, de un revés en un negocio, o de un negocio que sí sale, o de una situación con algún trabajador o con algún cliente. eh, y en el ámbito familiar también.
eh, pues en ciertos momentos a alguna situación difícil que está viviendo alguno de nuestros hijos, eh, y que uno, eh, para acompañar y para aconsejar, pues uno quisiera entender el bien que él puede sacar de esa situación o lo que fuera. Y entonces creo yo que el legado es que mis hijos traten en todas las circunstancias de su vida de descubrir qué es lo que Dios quiere para ellos en cada momento. Eh, es lo que yo he tratado de hacer y creo yo que es lo que a mí me gustaría que ellos recordaran de mí, de decir, mi papá siempre trató de descubrir qué es lo que Dios quería de cada situación y, y trató de actuar en consecuencia. No te digo que lo haya conseguido, pero trató, porque al final de cuentas, cuando uno piensa, y yo te decía al principio que no somos perfectos o ejemplo de muchas cosas, yo pienso que de lo que sí podemos ser ejemplo es del esfuerzo que ponemos por tratar de hacer las cosas bien. A veces lo lograremos y a veces no, pero el recuerdo que quisiera que tengan es el trato de hacer las cosas bien, trató de ser consecuente con lo que pensaba, trató de hacer lo que Dios quería en cada momento. Esto quizás es como el mejor legado que les puedo dejar, porque ellos van a tratar de hacer lo mismo. Y al final, lo que tengo un amigo que recientemente falleció de un cáncer. Él decía una frase que a mí me gustó mucho y él repetía a su familia, les decía, hasta el cielo no paramos. Y al final creo yo que es lo que quisiéramos como padres, es un día estar gozando como familia, todos juntos del premio del cielo, ¿verdad? Eso es. Ahora viene la última pregunta. Y esta pregunta yo creo que, igual que en todas las otras que has respondido, la experiencia que tenés, porque ya yo creo que ya has visto buena parte de las etapas de la persona humana en tus hijos. Entonces te da una perspectiva súper amplia. Muchos quizás apenas empezamos a medio ver. Y es el tema de qué pensás de la vida de piedad. Porque estoy seguro, vos viviste desde ir con el chiquitín a misa que hacía ruido y que interrumpía y no sé qué, y ya pasaste por el adolescente que no quería ir y de ahí para adelante, no sé cómo será. ¿Qué pensás de la vida de piedad? Pues yo creo que es lo más importante que uno puede enseñarle a sus hijos. Y la vida de piedad nos enseña con clases magistrales o diciendo lo que hay que hacer. Eh, Creo que la vida de piedad se enseña siendo piadoso uno. Eh, que los hijos lo vean a uno, eh, tratar a Dios, acudir a Dios en los momentos de alegría, en los momentos dando gracias, en los momentos de preocupación, eh, en, en, las buenas, en las malas, que Dios siempre es lo primero. Eh, en el orden de prioridades que debiera de existir en la familia, pues lo primero es la relación con Dios. Y los hijos, como como aprenden es viendo a sus padres. Y entonces creo que lo importante es que uno les dé el ejemplo
eh, que son cosas pequeñas como que ellos sepan que los domingos lo primero que hacemos es ir a misa. Y, y si hay alguna actividad, pues uno prevé que lo primero es la misa y entonces a lo mejor vamos más temprano o a lo mejor vamos el sábado si es que el domingo no se va a poder, pero que ellos vivan que uno le da la prioridad a la misa, por ejemplo, o la bendición de los alimentos, que es un detalle tan pequeño, pero que ellos vean que estemos donde estemos, siempre se bendicen los alimentos, en la casa, en un restaurante, donde sea, en un día de campo, eh, y ellos van aprendiendo eso, así como nosotros aprendimos tal vez de nuestros padres, de nuestras abuelitas a rezar, ¿verdad? Eh, igual nosotros nuestros hijos, la vida de piedad es lo más importante, pero se las transmitimos con el ejemplo. Creo yo que eso es. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues De salud. a la orden. Gracias, Carlos, por asistir a esta pequeña entrevista. Y Gracias a ti, Diego. Yo creo que esto que están haciendo es algo muy valioso. Yo te escuché el otro día cuando estuviste en una actividad de, que estaban presentando el Roble Fest. sí. Y, y por lo que te dije que sí a la entrevista es porque tú mencionaste que no eres experto en temas de familia o de paternidad. Eres padre de familia con la preocupación de tus hijos. Y yo al escucharte decía yo, así somos la mayoría, o sea, somos personas preocupadas por estos temas con alguna experiencia, pero no expertos. Y creo que es muy bueno compartir la experiencia, eh, porque se aprende mucho, así como cuando uno va al INCAE, aprende más de los aportes de los compañeros en los casos que del propio profesor. Creo que yo que en los temas de familia es igual, las experiencias buenas y malas que hemos ido teniendo a lo largo de los años nos han enseñado muchísimo y creo que es bueno compartirlo porque eso va a ayudar a otras familias a darse cuenta que no existen familias perfectas, existen familias que están tratando de hacerlo bien. Eh, y creo que todos, no creo que haya ningún padre de familia que no quiera hacer las cosas bien con sus hijos. Entonces me pareció una idea fantástica esto, porque como tú lo dices, no somos expertos, somos personas con alguna experiencia y qué bueno poder compartirlo con los demás. Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Se me ocurrió una frase ahorita con lo que dijiste, algo así como, el camino al infierno está lleno de familias perfectas. Así es, así es. Así es. Muchas Bueno, gracias, Carlos. un gusto. Bueno, estamos pues.